Buenos días, gracias como siempre a los medios de comunicación por atender esta convocatoria de prensa del PSOE de Rincón. Me acompaña la diputada nacional Mariló Narváez. Gracias Mariló como siempre por acompañarnos. Mariló ayer vivió en primera persona la votación tan reñida en el Congreso de los Diputados y hoy tenemos de primera mano su versión de lo que ocurrió. Yo solamente quiero destacar que el gobierno de Pedro Sánchez vuelve de nuevo a cumplir con las promesas que realizó al principio de la legislatura. La negociación y el diálogo es base y fundamental para una sociedad y para también la sociedad española. Tenemos una política muy polarizada, donde se miran más los intereses propios que los intereses generales. El Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez demuestran una vez más que su compromiso es con todos, con los trabajadores y también con los empresarios. No entendemos desde Rincón de la Victoria que una norma acordada por los agentes sociales, por los sindicatos y por los empresarios no consiga el respaldo de todas las fuerzas políticas. Es algo inaudito que solamente ocurre en España. Y aquí se ve perfectamente que existen dos formas de gobernar: la que practicamos los socialistas con el gobierno de Pedro Sánchez, dialogando con todos y acordando medidas que benefician a la sociedad española, y el Partido Popular, que se destaca siempre por la imposición. La reforma del Partido Popular fue fruto de la imposición. La reforma del Partido Socialista es fruto del diálogo, del acuerdo con todas las fuerzas sociales. Yo no voy a explicar la reforma laboral en concreto, lo va a realizar Mariló, a la que seguidamente le doy la palabra. Buenos días, muchas gracias a Antonio por la invitación y a los medios por estar aquí esta mañana. Ayer se aprobó, se convalidó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley que regulaba la reforma laboral, una reforma que nos lleva al siglo XXI, una reforma que por primera vez en la historia desde 1980 que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, una reforma que ha apostado porque esta vez, en esta ocasión, en esta crisis, no paguen los de siempre, los trabajadores y los trabajadores, la ciudadana, sino una reforma que beneficia a todos, fruto, como ha dicho Antonio, del diálogo social, del acuerdo entre sindicatos y patronal, y por eso no se entiende que ayer en el Congreso los partidos no la refrendaran. Una reforma que beneficia a 20 millones, como he dicho, de trabajadores y trabajadoras, en primer lugar porque les da estabilidad en el empleo. Ya se acabaron los empleos precarios de un día, 2 días o 3 días. El contrato que avala la reforma es el contrato indefinido. Una reforma que apuesta por el convenio de sector por encima del convenio de empresa, con lo que va a beneficiar a muchísimas trabajadoras, sobre todo, por ejemplo, del sector de los hoteles, las camareras de hotel. Ya no se les va a aplicar el sector de la limpieza, sino el sector de hostelería, que es el sector al que están perteneciendo. Una reforma, en definitiva, que ha permitido que España se ponga al nivel de países europeos en empleo. Y eso ha permitido que Europa nos dé por primera vez, al primer país que se lo ha dado, 10 millones de euros de fondos europeos. Fue ayer una jornada tensa, fue una jornada que vivimos con una tensión contenida durante todo el día, hasta las 7 de la tarde que se produjo la votación, en la que no pudieron pasar más cosas. Estamos muy contentos. El Gobierno de España, como ha dicho Antonio, cumple con las promesas que hizo en campaña, cumple con los objetivos marcados y cumple con el programa de gobierno que teníamos cuando nos presentamos a las elecciones.